Irigoyen. Sabéis que Uriarte tiene una fractura. Ya no ha pasado el pelotón. Una jornada que ha resultado movida prácticamente desde los momentos iniciales. Se ha comenzado rodando muy rápido porque el viento favorecía la marcha de los corredores y después pues se ha llegado a una mayor lentitud al afrontar el terreno más dificultoso de los que hasta ahora se han enfrentado los corredores en esta vuelta. Este es el pelotón estirado bajando ese alto de Puigmayor, la segunda de las dificultades de la jornada, después de que se haya coronado con Roland Leclerc y Álvaro Sierra en las primeras posiciones, con unos metros de ventaja sobre el pelotón, este segundo de los puertos. Hay que significar, entre otros datos importantes de la jornada, la retirada de Paco Antequera, el corredor del equipo Amaya que dirige Javier Mínguez y que es la segunda baja de este equipo, además de la de Javier Murguialday, sucedida el primer día a consecuencia de una caída que también ha habido hoy al paso por Alcudia, donde se han visto implicados entre otros Fabio Parra y Fede Chávez como hombres más importantes, sin consecuencias, sin problemas, y han podido reintegrarse con toda normalidad a la carrera. Son los hombres del líder y el propio Melchor Mauri los que están ocupando las posiciones de cabeza en este vertiginoso descenso del alto de Puigmayor, 870 metros de desnivel, los que tienen que afrontar, los que están afrontando en estos momentos los participantes de la Vuelta a España en esta etapa balear, que ha deparado una bonita jornada con un pelotón que salió a una altísima velocidad, favorecido por un fuerte viento que le daba de espaldas. Posteriormente ese viento se tornó en enemigo cuando empezó a soplar de costado. Afortunadamente para muchos de los corredores solo ocurrió esto durante un breve espacio de kilómetros. Ahí se cortó el grupo, empezaron los saltos y el nerviosismo, pero después ya se estableció de nuevo la calma, de nuevo a rodar en grupo. Tan solo Roberto Torres, Juan Romero y Antonio Miguel Díaz, los que saltaron en el ascenso al Alto de Tomir, por donde pasaron con 19 segundos de ventaja sobre un grupo que encabezaban Thierry Claveirolat y Lucho Herrera, el ganador de la Vuelta del 87, que parece encontrarse en buenas condiciones, al igual que el resto de sus compatriotas. En cuanto la carretera se ha puesto cuesta arriba, ya hemos podido ver a algunos de los colombianos en las primeras posiciones. Ahí estamos viendo la cabeza del pelotón con los hombres de la 11 y ese pequeño corte que se ha producido con 4 o 5 corredores con algunos metros de ventaja sobre el gran pelotón, rodando muy deprisa, como ven en este descenso. Momento antes de iniciar el ascenso al último puerto, quedan todavía aproximadamente unos 45 kilómetros para la conclusión de la etapa, de la primera etapa en la que la montaña ha asomado en esta Vuelta 1991, que aunque no significará nada previsiblemente de cara a la clasificación general, sí que comenzará a mostrarnos la fortaleza de muchos en esta Vuelta Ciclista a España. Mañana serán los 47 primeros kilómetros individuales de lucha contra el crono, que ya clarificará mucho las posiciones en los primeros lugares de una tabla que está encabezada por prácticamente todos los corredores de la 11. Ahí están 4 corredores en cabeza con un pequeño corte que se ha producido. Se trata de 2 corredores del equipo de la 11 que en el ritmo que estaba marcando en el pelotón se han quedado en cabeza casi sin pretenderlo y han conseguido, en compañía de los otros 2, esos metros de ventaja. Un descenso muy rápido y nuestros compañeros en las unidades motorizadas en disposición de informarnos de lo que está sucediendo en carrera. Tienen la referencia visual de esa ventaja apenas en estos instantes, unos 10 segundos con respecto al pelotón, ni siquiera eso, menos de 10 segundos con respecto al pelotón, y nuestros compañeros intentaremos esa conexión, difícil por otra parte en este terreno, pero vamos con ello. En la Moto 1, Carlos de Andrés, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, delante de este grupo nosotros no tenemos referencia visual, las curvas son constantes, pero situamos a los corredores a 2 kilómetros, kilómetro y medio de la meta volante de Soller. Justo después iniciaremos el ascenso al último puerto de la jornada. La carretera es muy buena, el piso también, y de ahí esa rapidez que están llevando todos en este excelente descenso. Alrededor de 37 kilómetros, por tanto, para la línea de meta, desde el lugar donde ahora se encuentran los corredores. En la Moto 2, Rafael Recio, muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Hablabais los colombianos, estaban en cabeza cuando...
Hay muchas dificultades para la comunicación con la Moto 2. Esperaremos unos instantes. A ver ahora, Rafa. Bueno, la verdad es que en este terreno, como tú indicabas, pues es difícil tener una comunicación buena. Indicar por nuestra parte que casi todos los colombianos están arriba, excepto, como sucedió ayer, a Omar Hernández, que parece que no atraviesa un buen momento. Este bravo corredor colombiano marcha muy distanciado del grupo de cabeza. Ha habido problemas para algunos, naturalmente, en este inicio de la montaña. Ahí estamos viendo aquellos 4 corredores con unos metros de ventaja. Melchor Mauri, el líder de la clasificación. Miguel Indurain es otro de los hombres que marchan en este primer grupo. Por tanto, el corte que se ha producido en el descenso cuando Mauri precisamente era el que estaba marcando el ritmo del grupo. También Eduardo Chozas, otro de los hombres que figuraban en las primeras posiciones, y el francés, el portugués Mauro Ribeiro del equipo francés Remeo. Son los 4 hombres que componen este grupo. Mauri Chozas de la 11, Miguel Indurain del Banesto y el brasileño Ribeiro del equipo francés Remeo. Al paso por la meta volante, donde puntúa en primera posición Miguel Indurain, segunda posición para Melchor Mauri y tercera posición para Eduardo Chozas, en este paso por esta meta volante que se encuentra situada exactamente a 35 kilómetros de la línea de llegada, con un pelotón que va a pasar ahora mismo por ese lugar y con una diferencia de muy pocos segundos. 12 segundos los que llevan los 4 escapados a un grupo en el que vemos a muchos de los corredores también de la 11. Lógicamente no van a estar interesados en que se escape Miguel Indurain, a pesar de que ahí marcha el líder. Melchor Mauri va más en función de vigilancia que de ataque propiamente dicho. La diferencia que se va reduciendo en cualquier caso, y el corte que se producía, como decíamos, pues prácticamente por esa velocidad vertiginosa que en el descenso imprimían Eduardo Chozas y Melchor Mauri, que eran los primeros del grupo. Indurain en posiciones de vigilancia, siempre atento. En aquella ocasión se fue en el corte que se produjo, corte que no tendrá trascendencia evidentemente porque no habrá un gran interés en marcar un fuerte ritmo. Solamente Indurain es el que casi siempre lleva, bueno, y sin casi siempre lleva el peso del ritmo que está imponiendo en este cuarteto de cabeza, y brevemente es previsible sean alcanzados por un pelotón en el que veíamos a los hombres del PDM ocupando las primeras posiciones después de las 2 victorias de etapa que por medio de Jean-Paul Van Poppel ayer y Uwe Rapp antes de ayer consiguieron los hombres del equipo holandés. Hoy tendrán también serias opciones para intentar una de las últimas victorias que, en caso de aguantar en el grupo delantero, les están guardadas para los corredores rápidos, para los sprinters. Si bien es verdad que ese puerto de segunda a 25 kilómetros de la línea de meta, si se sube a fuerte ritmo, puede suponer ya definitivamente la ruptura de un pelotón compuesto todavía por casi 190 corredores, y lógicamente los que consigan aguantar ahí, aquellos hombres rápidos que consigan aguantar en el grupo de cabeza, tendrán opciones para adjudicarse una de las últimas llegadas previsibles al sprint en este primer tercio, en esta primera mitad de la Vuelta Ciclista España 1991. Ahí seguimos viendo a Miguel Indurain, Melchor Mauri, Eduardo Chozas y Mauro Ribeiro en cabeza de carrera. El corredor del Banesto que se deja ver en las primeras posiciones, Carlos de Andrés, adelante. Comenzando ya el ascenso al Col de Sóller, el último puerto de la jornada, también de segunda categoría. Son lógicamente los hombres de la 11 los menos interesados en que Miguel Indurain se vaya hacia adelante. Recordemos que el navarro está en el puesto 21º de la general, a 1 minuto y 58 del líder de Melchor Mauri, y también, y lo que es más importante, de Anselmo Fuerte, algo menos, 1.43, 1.42 le separan de Marino Lejarreta. Nada más alcanzarse ya a los 4 escapados, de nuevo un corredor de la 11, el que lanza el ataque, en efecto. Parece ser, vamos. Sí, es Eduardo Chozas. Se ha producido la neutralización y uno de los que iba por delante parece ser ha demarrado y ha apretado el ritmo, consiguiendo esos metros de ventaja. Y ahora sí que el madrileño parece intentar la aventura en solitario. Ha hecho hueco rápidamente, no todavía demasiado grande, pero sí que ha conseguido 10 o 12 segundos rápidamente con respecto al grupo. Si no reacciona nadie, puede ser buena la escapada de Eduardo Chozas. Su equipo, evidentemente, que es el encargado de controlar la carrera, se va a quedar cruzado de brazos. Y el hueco rápido que se ha hecho, aunque comienzan ya a producirse saltos, uno de ellos es Thierry Claveirolá, también corredores del Real Cap Postobón en las primeras posiciones. Los colombianos, en cuanto asoma la montaña, tienen que dejar verse en esta Vuelta Ciclista España, en la que hasta ahora han mantenido situación de comparsa. Ya debe ser a partir de estos momentos cuando deban de dejarse ver ya en la cabeza de la carrera. El
ritmo de aceleración impuesto en la cabeza del pelotón ha hecho reducir rápidamente los pocos metros de ventaja que había cobrado Eduardo Chozas, que en cualquier caso persevera en su intento. Está solo a 33 segundos de su compañero Melchor Mauri en la clasificación general y por tanto podría ser un hombre con posibilidades de vestirse de amarillo si esto prosperara, cosa que en principio no parece, además de que, como hemos repetido en estos días y ayer por ejemplo en conversación con Melchor Mauri, su aspiración y la idea técnica del equipo, la idea táctica de Manolo Saiz es la de que Melchor Mauri llegue por lo menos hasta Cataluña vestido de amarillo para así entrar en su tierra, conservando durante toda esta primera semana el equipo de la ONCE el maillot amarillo que ya consiguiera en la primera etapa. Ahí está la escapada de Chozas a punto de ser neutralizada y el pelotón estiradísimo, ahora sí bajo un fuerte ritmo impuesto por los corredores de cabeza. Esta acción de Eduardo Chozas hay que inscribirla más en un intento de convertir el ataque en la mejor defensa que en una propia acción del madrileño Eduardo Chozas, porque observen cómo nada más ser alcanzado Eduardo Chozas es otro hombre de los del equipo que dirige Manolo Saiz el que intenta el salto. Quieren controlar absolutamente la carrera. Creo que se trata de Herminio Díaz Zavala, el hombre que ahora ha saltado nada más ser alcanzado su compañero Eduardo Chozas. Ahí está, Villanueva. José Luis Villanueva, el dorsal 168, José Luis Villanueva, el corredor andaluz del equipo de Manolo Saiz, que ha sido el encargado de volver a saltar del grupo en esa especie de defensa que comentaba Ramón Pizarro, en esa especie de soberbia demostración de fuerza que el equipo de la ONCE quiere sacar a relucir en cada una de las acciones que se plantean en esta Vuelta Ciclista a España. En cualquier caso, la reacción por detrás también ha sido inmediata. Los corredores no permiten el rápido salto de los corredores y se debe tratar del corredor del equipo Tulip Van den Laer, el hombre que en estos momentos ha saltado del pelotón, ha conseguido también unos metros de ventaja. Ya empiezan a dejarse ver los hombres del Rialcao Postobón, concretamente se trata de Óscar de Jesús Vargas, uno de los mejores y más cualificados corredores del equipo colombiano, un hombre que ya ha estado en podium en la Vuelta Ciclista a España y que evidentemente es uno de los candidatos, si no para la lucha final, porque su categoría inferior en la lucha contra el crono le impide quizá acceder a la posibilidad de ganar la Vuelta a España, pero evidentemente será un hombre importante a lo largo de la misma. Ahí está Roland Leclerc, el francés del equipo Amaya, que como comentábamos antes pasó destacado en compañía de Álvaro Sierra por el Alto de Puigmayor, el anterior en que se subió en este buen principio de temporada que está teniendo el pupilo de Javier Mínguez. Se ha formado por tanto ese cuarteto en cabeza bajo la ruptura de José Luis Villanueva, con la inclusión de Van der Laer, el corredor del equipo Tulip, del corredor del Rialcao Postobón, Óscar de Jesús Vargas, y con la participación también del cuarto hombre en incorporarse, Roland Leclerc, el francés del equipo Amaya. Ahí tienen el cuarteto de cabeza con el hombre de Javier Mínguez cerrando el cuarteto con una diferencia de aproximadamente unos 9 segundos con respecto al pelotón perseguidor, siempre estirado, y que, como pueden comprobar, en la tercera de las curvas está perdiendo continuamente a parte de sus integrantes. El ritmo es fuerte. Esto en cualquier caso va a significar lo que decíamos antes, que los mejores llegadores no tendrán muchas posibilidades de mantenerse en este grupo de cabeza y que algunos que no lo son tanto recuperarán posibilidades de acceder a la victoria final. Vamos a ver si desde la Moto 1 Carlos de Andrés nos puede aportar algún dato nuevo con respecto a estos cuatro hombres que estamos viendo en imagen. Recordamos, José Luis Villanueva, Óscar de Jesús Vargas, Van den Laer y el corredor Roland Leclerc, cabeza de carrera. Carlos de Andrés. Pues que la diferencia es muy pequeña, la subida se está haciendo bastante dura, hay constantes paellas que obligan a un esfuerzo mayor por parte de los corredores, y de momento el hueco les está costando mucho conseguirlo. Oscila la ventaja entre los 5 y 8 segundos, en efecto, tal y como les comentaba Carlos de Andrés. No acaban de abrir hueco, mientras que estamos viendo esta bellísima imagen. Qué bonito ese pelotón serpenteando por la carretera de este tercer y último puerto de la jornada. Se va estirando poco a poco el grupo. Ahí podría producirse un pequeño corte de aproximadamente 30 hombres. Habrá que esperar que entre esos 30 hombres estén los mejores y que
no tengamos, o no tengan, mejor dicho, que lamentar ninguno de ellos el perder hoy una buena cantidad de segundos en la meta de Palma. Yo no sé si desde la Moto 2 Rafael Rete nos puede informar de algún hombre importante que se haya quedado, de por lo menos, y todos los que de momento se han quedado son aquellos que no trascienden de cara a la clasificación general. Rafa. Efectivamente, no hay ningún nombre de los que más suenan para vencer en esta Vuelta Ciclista de España. Siguen siendo muchas las dificultades para conectar con la Moto 2. En cualquier caso nos ha servido para comprobar con exactitud que ninguno de los hombres que teóricamente luchan por la victoria final en esta vuelta ha perdido contacto con el grupo principal. Roland Leclerc marcando el ritmo por delante de Óscar de Jesús Vargas, José Luis Villanueva y Jim van den Laer, el corredor del equipo Tulip, que marcha ahora en la cuarta posición. El francés, como decíamos, en un buen principio de temporada, en un buen momento de forma, está queriendo dejarse ver en esta etapa de media montaña que de alguna forma inaugura las escaladas en esta Vuelta Ciclista España. Ahí tienen, recuerden, Óscar de Jesús Vargas del Real Campos Tobón, José Luis Villanueva de la 11, Jim van den Laer del Tulip y Roland Leclerc de la Malla, los 4 hombres cabeza de carrera en estos instantes. Lógicamente el belga es el que menos relevos da en esta cuesta arriba. Óscar de Jesús Vargas, el tercer clasificado de la Vuelta de 1989, aquella que ganó Pedro Delgado, y Roland Leclerc, los más activos en esta ascensión al puerto de Sóller. Siempre o casi siempre son Roland Leclerc y Óscar de Jesús Vargas los encargados de poner el ritmo en este cuarteto de cabeza. Y ahí estamos viendo a ese pelotón cuya cola, en lo que se refiere al grupo que todavía se mantiene compacto, es esta. Ahí vemos todavía que aguantan hombres como Uberra. Veíamos en ese grupo el hombre que lleva el maillot azul, que es Claveirolat, es el hombre que va cerrando el grupo, el que encabeza la clasificación del Gran Premio de la Montaña. Ahí le tienen, el francés del RMO, teórico jefe de filas del conjunto en esta Vuelta Ciclista España, donde su auténtico líder, Charly Motet, ha prescindido de su participación en esta carrera. Pues parece que la subida se está haciendo dura, o que Thierry Claveirolat está muy lejos de su mejor momento de forma. Ahí está Óscar de Jesús Vargas, el colombiano del Real Campos Tobón, poniendo el ritmo por delante de Roland Leclerc de la Malla, José Luis Villanueva de la 11 y Jim van den Laer, el belga del equipo Tulip. A muy pocos segundos, un pelotón que poco a poco va perdiendo unidades. Roland Leclerc, el hombre que a punto estuvo en la Vuelta de 1986 de ganar la que hubiese sido su primera etapa en la Vuelta Ciclista España, pero que cayó en las mismas calles de Oviedo a poco menos de 500 metros para el final, y que hoy está dando una buena demostración de que se halla en un gran momento de forma este profesional desde 1986. La actitud de los hombres de la 11 con aquel demarraje en el que se metieron primero Eduardo Chozas y Melchor Mauri, después el propio Eduardo Chozas, que perseveró en el intento, y el posterior ataque de José Luis Villanueva, que ha propiciado la formación de este cuarteto en cabeza, es evidentemente una maniobra clara de defensa por parte de la 11, de evitar tener que salir a controlar la carrera, siendo ellos mismos los que crean esa ruptura en la cabeza de la misma. Veíamos también otro hombre que acaba de saltar en la cabeza del pelotón, y esta forma del equipo de Manolo Saiz de defenderse es evidentemente, desde el punto de vista táctico, una forma muy adecuada de no tener que estar dispuestos durante toda la carrera a salir a cualquier corte, a cualquier ataque que se produce, ya que ellos mismos lo propician, y de esta forma el control es mucho más fácil, mucho menos exhaustivo y requiere menos dificultades. En la cabeza del pelotón, ahí lo estamos viendo en estas preciosas imágenes desde el helicóptero, es continuamente movido por ataques de corredores, cuya ventaja no es nunca demasiado grande, como tampoco la es la de los 4 de cabeza. Va aumentándose, sin embargo, poco a poco esa ventaja. La última que hemos podido tomar, 17 segundos. Vamos a intentar confirmar esa ventaja, en efecto, en torno a 17-20 segundos. Se puede redondear en 20 segundos la ventaja que llevan los 4 escapados con respecto a la cabeza de ese pelotón, en el que se van produciendo ligeros saltos. Mientras que el rey de la montaña, Thierry Claveirolat, ha sufrido ya un retraso de 36 segundos desde el momento que dijimos que se había quedado. Efectivamente, se ha quedado, lleva 36 segundos de retraso. Habrá que recuperar posiciones en el pelotón, Rafa, para estar atentos a lo que sucede en la cola con los hombres que van quedándose descolgados. Carlos de Andrés, Moto 1. Como podéis
ver estas constantes fallas que afrontamos nos dificultan muchísimo la visión del grupo que va detrás de estos 4 hombres, pero he querido destacar a Martín Farfán, el hombre que ha saltado y que lleva unos metros de ventaja también sobre el grupo principal. Ahora ya se está produciendo prácticamente la fusión en cabeza de ese pelotón, aunque todavía continúan 3 o 4 corredores con unos metros de ventaja. Los 4 de cabeza sí que mantienen esa diferencia entre los 15 y los 20 segundos, con Roland Leclerc, Óscar de Jesús Vargas, José Luis Villanueva y Jim Van der Laer ocupando las 4 primeras posiciones. Ahí tenemos tomado una referencia de tiempo que nos va a servir dentro de unos instantes para comprobar exactamente de cuánto es la ventaja con respecto al pelotón. Se sigue manteniendo en 17 segundos la ventaja de los 4 fugados. Y los hombres que se descuelgan por detrás, el pelotón es tiradísimo, el ritmo de ascenso es fuerte y hombres que continuamente se van quedando descolgados al paso de los kilómetros de la ascensión a este tercer y último puerto de la jornada, también como los anteriores de segunda categoría. El puerto del Col de Soler, cuya cima estará situada a 25 kilómetros de la línea de meta. Roland Leclerc, el francés de la malla, ahora en la primera posición, junto con Óscar de Jesús Vargas, son siempre los hombres que marcan el ritmo. Villanueva en actitud de vigilancia y Jim Van der Laer en actitud también de aguantar con las fuerzas que tiene sin hacer un esfuerzo excesivo que le impida mantener el ritmo de estos hombres más acreditados escaladores que él, sobre todo lógicamente el corredor colombiano, y también en estos puertos de media montaña el corredor francés se defiende extraordinariamente bien. Carlos, sigue adelante. Por detrás Santos Hernández y un colombiano que estoy casi seguro que es Henry Cárdenas han tomado también unos metros de ventaja sobre el grupo principal. Un grupo que continúa desgajándose por delante y por detrás. Ahí ven esos 2 hombres en cabeza, Santos Hernández y posiblemente Henry Cárdenas. Aceleraciones continuas en el ritmo del pelotón, pese a lo cual se mantiene la ventaja de los 4 hombres de delante. Roland Leclerc es el más activo en estos kilómetros de subida. Ahora es Óscar de Jesús Vargas el que lleva el ritmo. Ese ataque producido por detrás de Henry Cárdenas y de Santos Hernández. Luis Herrera. Lucho Herrera, lo que viene a confirmar lo que les decíamos anteriormente, que parece que ha venido en buenas condiciones el ganador de la Vuelta del 80 y esto, de la Vuelta del 87. Y esto lo que sí va a hacer es perjudicar los intereses de los 4 fugados. Observen ustedes como en el primer corte hay un hombre de los que dirige Manuel Sainz, José Luis Villanueva, en el segundo otro, Santos Hernández. Aquí están en todas. En esta media montaña todavía tiene muchos hombres para defenderse. Veremos cuando lleguen las cimas de los Pirineos en Pla de Bereto, en Terler, si allí tienen hombres para acompañar a Marino Lejarreta y Anselmo Fuerte con las garantías que necesitarían Manolo Saiz, pero de momento en esta media montaña Santos Hernández puede responder extraordinariamente bien al ritmo que Lucho Herrera está imponiendo en ese corte que se ha producido y que ya ha cobrado bastante ventaja en la cabeza del pelotón, y también por delante los 4 corredores, Roland Leclerc, Óscar de Jesús Vargas, Van der Laer y también José Luis Villanueva, con condiciones favorables para mantener este ritmo en este puerto de segunda categoría. El grupo de cabeza pasando a la pancarta de 1 kilómetro para la cima del puerto. Ahí están a punto de dar alcance bajo el potentísimo ritmo de Lucho Herrera a los hombres de cabeza, con Santos Hernández pegado a su rueda y que van a absorber rápidamente a Roland Leclerc. 2 hombres de la 11, 2 del Real Capo, uno de la Malla y uno del Tulip, van a componer desde este instante el sexteto de cabeza, que me da la impresión está aumentando todavía más su ventaja con respecto a los hombres que le siguen. Bien será el saber quién por detrás va a marcar ahora el ritmo en cabeza del pelotón para anular esta escapada. Sí, Rafa, adelante. Sí, podemos indicar que Fede Chávez es el que está marcando el ritmo del pelotón y a su rueda Marino Lejarreta. Son los 2 hombres que están llevando ya el grueso de esta, no digo persecución por parte de Marino, pero sí por parte de Fede Chávez. Y aproximadamente son 19 los segundos de desventaja. Continúa pues la vigilancia del equipo de la 11, que por si acaso cada hombre que intenta saltar se encuentra a su espalda con un corredor de los que dirige Manolo Sainz. Ahí vemos al sexteto con Roland Leclerc, Óscar de Jesús Vargas, José Luis Villanueva, Jim Van der Laer, Lucho Herrera y Santos Hernández.
Y veremos cuál es la actitud ahora de los dos corredores del Real Campos Tobón, que lógicamente deben de convertirse en los animadores de la carrera en este tiempo que queda de ascensión. Ya han visto como Lucho Herrera ha pasado rápidamente hacia adelante, nada más llegar a enlazar con el grupo delantero. Los dos, Óscar de Jesús Vargas y Lucho Herrera, en las primeras posiciones. De la 11, Santos Hernández y José Luis Villanueva, Roland Leclerc de la Maya y el corredor del Tulip, Jim Van de Laer. Todos ellos van a tener... Se ha caído Lucho Herrera. Se ha caído Lucho Herrera a la entrada de esta curva cuando estaba marcando el fuerte ritmo. Veremos la recuperación del corredor colombiano. Ni siquiera ha metido un piñón más fácil a la bicicleta, sino que con el mismo que llevaba se ha subido y se ha puesto a marcha rápidamente. Fíjense qué ritmo está poniendo Lucho Herrera, casi de cuesta abajo en estos metros finales. La bandera de Colombia que se le da al paso del corredor colombiano y el paso por el premio de montaña con Roland Leclerc en la primera posición por delante de Óscar de Jesús Vargas. La tercera placa para José Luis Villanueva, Van de Laer, a continuación Santos Hernández. Ahí pasa Lucho a 9 segundos. Y vamos a aguantar hasta ver el paso del pelotón para ver la diferencia que han cobrado en estos kilómetros de ascenso con respecto a él. Indudablemente se ha incrementado después del salto de los otros dos corredores, ya que no hay afán de persecución, no hay afán de caza en la cabeza del grupo después del salto de Lucho Herrera y de Santos Hernández. Ahí viene el grupo encabezado por Martín Farfán, efectivamente, con Marino Lejarreta, Eduardo Chozas también en las primeras posiciones, 32 segundos de ventaja para los 6 corredores de delante. Veíamos pasar a todos los importantes: Rodrigo Cubino, Fabio Parra, Raúl Alcalá, Marino Lejarreta, Anselmo Fuerte, Fede Chávez, Cadestán y Gastón. Ahí están todos los hombres importantes. Oliverio Rincón de esta Vuelta Ciclista España en ese primer grupo, que no compondrán ahora ya más de 40 o 45 corredores. Sí, Carlos, adelante. Atención, porque el descenso que estamos comenzando es lo más parecido que he visto nunca al conocido podio de la Milán-San Remo. Una bajada con constantes curvas de 180 grados, pero con carretera buena. Afortunadamente mejor que la del Pollo en la Milán-San Remo, y afortunadamente sin la lluvia, que casi suele ser compañero de viaje de los corredores cuando se llega al final de esa primera clásica que abre la Copa del Mundo en cada temporada. Y Fede Chávez, que ha tomado la responsabilidad de la caza. Peligrosísimo el descenso que estamos viendo, realmente vertiginoso y emocionante. 6 segundos mantienen los 5 escapados sobre su inmediato perseguidor, sobre Lucho Herrera, y se mantiene la desventaja de 30 segundos, cuando, atención, porque por delante Jim Van der Laer y Roland Leclerc, los hombres que han abandonado a Santos Hernández, a Villanueva y a Vargas. Ahí tienen a los 3 hombres que cierran este grupo de cabeza ahora, después del llamarraje. Parece ser del francés, aunque no le vemos, y por detrás de él, del corredor del equipo Tulip, Jim Van der Laer. Es al que vemos ahí adelantado. Roland Leclerc no está. Lo lógico es pensar que sea el que se haya ido por delante, aunque dentro de unos instantes se ha quedado Roland Leclerc, por lo tanto no por delante, sino por detrás, el corredor francés del equipo Amaya, que se ha quedado descolgado. Por lo tanto, la situación de carrera: en primer lugar Jim Van der Laer, poquitos metros detrás Óscar de Jesús Vargas, José Luis Villanueva y Santos Hernández, a continuación Roland Leclerc, después Lucho Herrera, y aproximadamente unos 30 segundos transita la cabeza de este pelotón que estamos viendo, pelotón estiradísimo en este difícil descenso, en el que supongo poco a poco irán incluyéndose algunos de los hombres que se han quedado descolgados en los últimos kilómetros del ascenso. Lucho Herrera se ha unido a Roland Leclerc y estos están prácticamente ya a punto de conectar con los 4 corredores que marchaban jugar. No han querido tampoco arriesgarse demasiado. Están Leclerc y Lucho Herrera, les estamos viendo en estos instantes. Decía que no han querido arriesgarse demasiado tampoco Santos Hernández, José Luis Villanueva y Óscar de Jesús Vargas en la persecución de Jim Van der Laer cuando este demarrado. Ahí tienen a Lucho Herrera, a Roland Leclerc y a otro corredor, Vargas, que puede ser Óscar de Jesús Vargas, también, que se haya quedado de los 2 corredores de la 11 y que están siendo cada vez reducida su ventaja con respecto al grupo. No, ahí está Jim Van der Laer y los 2 hombres de la 11 que le han dado alcance. Atención, porque la situación de carrera ha vuelto a cambiar. Por delante estos 3 corredores: Jim Van der Laer del Tulip y los hombres de la 11, José Luis Villanueva y Santos Hernández. Por detrás, Óscar de Jesús Vargas, Lucho Herrera y Roland Leclerc. El pelotón aproximadamente a 30 segundos de estos 3 hombres de cabeza. Esta es la situación de carrera cuando quedan unos 22 kilómetros para la línea de meta y estamos en el descenso del Alto de Soler, última dificultad montañosa de la jornada. Ahí tienen en cabeza Jim Van der Laer con Santos Hernández y con José Luis Villanueva, los 3 hombres que en estos instantes ocupan las primeras posiciones. A continuación Roland Leclerc
y los dos hombres un poquito descolgados del equipo Real Capo Estebón, Lucho Herrera y Óscar de Jesús Vargas, y ahí tienen el pelotón en ese continuo ir y venir de la carretera que parece más un laberinto que una carretera abierta al tráfico normal, parece más de un cuento que de una realidad como es esta carretera camino de Palma de Mallorca, donde finalizará esta séptima etapa de la Vuelta. 25 segundos, la última referencia que hemos podido tomar de la ventaja que llevan Van der Laer, Villanueva y Santos Hernández sobre el pelotón, ya que con respecto a sus tres inmediatos perseguidores, Leclerc, Vargas y Herrera, prácticamente no hay diferencias, apenas 4 o 5 segundos la ventaja que llevan estos tres hombres, y como corresponde al terreno que se está transitando ahora mismo, es el belga Jim Van der Laer el que está marcando el ritmo a Villanueva y a Santos Hernández, que por otra parte van a ir comodísimamente situados. Roland Leclerc a punto de enlazar ya con los tres de cabeza, Lucho Herrera, el otro hombre que está a punto de enlazar, aunque desde aquí es bastante difícil, sí, en efecto es Lucho Herrera y Óscar de Jesús Vargas el que se ha quedado más rezagado. En cualquier caso ya ha entrado Roland Leclerc también, lo hace igualmente Lucho Herrera, que es posiblemente uno de los mejores descendedores que hay en Colombia, es el más... Compañeros, no tengo retorno, simplemente indicar que la ventaja de estos hombres con relación al pelotón es de 20 segundos. Lucho Herrera entrando por tanto y formando parte del quinteto delantero, Óscar de Jesús Vargas que todavía no aparece en las primeras posiciones, y esa ventaja de 20 segundos que nos comunica Rafael Rez. Y ahí tienen en la primera posición al corredor del Tulip, Jim Van der Laer, a continuación Villanueva, Santos Hernández, Roland Leclerc, Lucho Herrera, el que aparece ahí es Óscar de Jesús Vargas, el sexto hombre en la situación de esta séptima etapa de la Vuelta. 6 segundos. Y un pelotón que va a aparecer dentro de unos instantes, ahí lo tienen, en la que también en las primeras posiciones aparecen indefectiblemente los corredores de la 11. Todavía hoy en esta primera etapa de montaña, en este primer contacto con la montaña, con la media montaña, los hombres de Manolo Saiz mantienen ese privilegio de controlar la carrera ahora con 26 segundos este pelotón de retraso con respecto a los 5 hombres de cabeza. Óscar de Jesús Vargas en situación intermedia entre ellos, y un pelotón que parece que también en el descenso se va rompiendo. Es muy difícil mantener el ritmo, es muy peligrosa la carretera a pesar del buen estado de su firme, pero en cualquier caso es difícil bajar a esa velocidad y no perder contacto con la rueda de delante. Herrera, Villanueva, Hernández, Van der Laer y Leclerc son los 5 hombres que en estos momentos ocupan las primeras plazas en la situación de la etapa. El belga casi siempre marcando el ritmo, los hombres de la 11 casi siempre en actitud vigilante, y Herrera y Leclerc recuperándose ahora del esfuerzo realizado para conectar con ellos después de haberse quedado descolgado el colombiano en el ascenso a causa de una caída, y descolgado también en los primeros metros del descenso el corredor francés del equipo español Amaya, de Jesús, Óscar de Jesús Vargas, que está también llegando a lanzar con el quinteto de delante, y el coche mixto de asistencia que se incorpora a la cola de ellos para cualquier avería, para cualquier necesidad mecánica que se le plantee. Este es Óscar de Jesús Vargas, el hombre que fue tercero ya en la Vuelta Ciclista a España y que está bajando muy rápido, intentando enlazar y con los 5 hombres de delante. Lo va a conseguir. Otro hombre del Real Capo Estebón que ha tenido averías, que es Álvaro Sierra, el corredor que coronaba en las primeras posiciones el Alto de Puig Mayor, segunda dificultad montañosa de la jornada, y que igualmente ha tenido también una caída afortunadamente sin consecuencias en este descenso del Puerto de Soler, del Col de Soler, última dificultad montañosa de esta etapa. 28 segundos la diferencia de los escapados con respecto al pelotón. Pues se va aumentando poquito a poquito, segundo a segundo, la diferencia que llevan los 5 fugados sobre ese pelotón, en el que ahora mismo se van incorporando algunas de sus unidades, que no parece tener un claro acuerdo a la hora de tirar y de irse tras los hombres que están escapados, y que presenta a 4 corredores de la 11 en actitud de vigilancia, tirado por un hombre del equipo Class. Melchor Mauri metido entre ellos, entre los hombres de cabeza, el líder siempre en actitud vigilante, y el pelotón que yo creo que tiene menos unidades ahora de las que coronaron en el ascenso. Parece que se hubiera cortado en el descenso. Se mantiene en torno a esos 35-40 corredores ahora ocupando el ancho de la carretera, lo cual en principio parece indicar que el ritmo de la persecución ha decrecido, mientras que en cabeza ya se han vuelto a juntar los 6 corredores, y son los 2 del Real Capo Estebón los que han tomado la actitud de marcar el ritmo delante. Óscar de Jesús Vargas y Lucho Herrera
Jim Van der Laer, Roland Leclerc, José Luis Villanueva y Santos Hernández, los 6 corredores que ahora vemos en cabeza. A ese pelotón en el que marchan los hombres del Clash, absolutamente casi todo el equipo tirando a bloque. En el grupo delantero hay discusiones, los hombres de Rialcao piden relevos a los corredores de la 11, que se mantienen en todo momento en la cola del grupo. Ahora es el corredor de Tulip, quien parece también muy interesado, como ha hecho en todo el descenso, en mantener esas diferencias. Hemos llegado a una zona mucho más llana y el ritmo está decreciendo. Tampoco parece de recibo que los corredores de la 11 pasen a dar relevos, por mucho que se lo pidan los colombianos y el resto de los integrantes de la escapada. Su misión es de vigilancia ahí, vigilan a la clasificación idónea que mantienen. Recordemos que los 8 primeros de la clasificación general son corredores de la 11 y por tanto pues mantienen esa situación de vigilancia. El que más lejos está del líder a 56 segundos es Santos Hernández, a 33 segundos está su compañero José Luis Villanueva. Lucho Herrera, que es el hombre que tiene ahora la responsabilidad del ritmo, está situado en el puesto 33º, en el puesto 33, a 2 minutos y 58 segundos del líder, lo cual explica que esté tirando junto con su compañero Óscar de Jesús Vargas. Ellos serían los máximos beneficiarios de la escapada, caso de que llegase a fructificar. Nos pedía paso, creo, Rafael Recio desde la Moto 2. Aportar que ya podemos divisar en esta larga recta al pelotón que se debe encontrar a unos 700-800 metros de la cabeza de carrera. Y ahí tenemos efectivamente a todos los hombres del Clash tirando a la cabeza del pelotón. En estos momentos es Alberto Leonid Barrutia, el que ocupaba la primera plaza, Ángel Camarillo, que ha pasado el relevo. Ahí está Pello Ruiz Cabestany, Iñaki Gastón, los corredores del conjunto que dirige Juan Fernández, que han tomado la responsabilidad de la caza. Ahí está Fede Chávez, Melchor Mauri tras él. En las primeras posiciones los hombres del Clash y de la 11 no quieren permitirse alegrías. Tras Melchor Mauri figuran sus compañeros en el equipo que dirige Manolo Saiz. Veíamos también a Anselmo Fuerte. Ahí están hombres también del equipo Mavisa. Ahí está Anselmo. Jesús Rodríguez es el corredor del Mavisa. Y ahí está Anselmo Fuerte con el maillot blanco que le acredita como primero español, aunque en realidad ese jersey correspondería a Melchor Mauri, pero por aquello de las prioridades, Mauri lleva el amarillo y Fuerte el blanco. Fede Chávez. Los hombres del Clash en las primeras posiciones. Ahí está Iñaki Gastón. Se encuentra Francisco Javier Mauleón. Vamos a ver cómo se encuentra, por tanto, situada la carrera en estos momentos. Vamos a la cabeza de la misma, donde recuerden 6 corredores, 2 colombianos, Óscar de Jesús Vargas y Lucho Herrera del Rialcao Postobón, 2 españoles de la 11, José Luis Villanueva y Santos Hernández, el francés Roland Leclerc del equipo Amaya y el corredor Jim Van der Laer del equipo Tulip. Son cabezas de carrera en estos momentos con una ventaja de aproximadamente 25 segundos con respecto a este pelotón que están encabezando los hombres del equipo Clash Cajas Tour, con Alberto Leonid Barrutia, Javier Mauleón, Ángel Camarillo, Pello Ruiz Cabestany, donde se encuentra también metido en esas primeras posiciones el corredor Fede Chávez, y donde también los hombres de la 11 se mantienen en las primeras posiciones. La ventaja, recordamos, en torno a los 25 segundos. Damos paso a la publicidad y volveremos dentro de unos instantes para contarles el final de esta etapa que tendrá lugar en el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca. Ahí ven la cabeza de carrera, compuesta por Lucho Herrera, Óscar de Jesús Vargas, los 2 colombianos del Rialcao Postobón, los 2 hombres de la 11, José Luis Villanueva y Santos Hernández, Roland Leclerc de la Maya y el belga del equipo Tulip, Jim Van der Laer, que transitan con una ventaja de aproximadamente medio minuto con respecto a un pelotón en el que los hombres del Clash Cajas Tour, ahí los tienen, ocupan las primeras posiciones bajo la atenta mirada de los corredores de la 11, que le siguen en la situación de la carrera. Prácticamente entero el equipo de Juan Fernández marcando el ritmo, sí, Carlos Andrés. Parece que el trabajo de los hombres del Clash está siendo efectivo. La verdad es que delante tampoco hay un muy buen entendimiento. Constantemente todo el mundo está mirando hacia atrás, pidiendo relevos a los hombres de la 11, que evidentemente no van a dar ninguno, y la diferencia ha bajado ya ostensiblemente. Hay más hombres ya que pasan al relevo, que colaboran en la cabeza del pelotón en la persecución. Veíamos a Jesús Blanco Villar, por ejemplo, también algún corredor del equipo Carrera,
que pasaba a las primeras posiciones para incrementar el ritmo de la caza. Ahí vemos a Fede Chávez, el hombre del Clash, precediendo a Melchor Mauri, el líder, Pello Rizcabestani, su compañero delante de él, Iñaki Gastón, Jesús Blanco Villar. Ahí está Arsenio González también, Ángel Camarillo y Alberto Leonid Barrutia. En las primeras posiciones, 7 hombres del Clash Cajas Tour, Jesús Blanco Villar, y los hombres de la 11 ocupando los primeros lugares en este pelotón. Vamos a asistir a una referencia, a intentar tomar un control exacto de la diferencia de tiempo entre estos 6 hombres que son cabeza de carrera y el grupo perseguidor. Muy cerca ya. Sigue bajando la diferencia constantemente ya, Muy cerca ya de la línea de llegada. Pronto se pasará por la pancarta de 10 kilómetros para el final. Y ahí vemos los primeros lugares de la situación de la etapa en estos instantes. Con esos 6 corredores, el crono en marcha, y ahí tomaremos una referencia exacta de la ventaja que mantienen con respecto al pelotón. Se les está echando encima de forma apresurada, solamente 16 segundos ya, la ventaja de los 6 hombres de cabeza con respecto al grupo en el que el Clash ha marcado el ritmo de la caza y en el que está consiguiendo reducir de forma exhaustiva esas ventajas. Por delante no hay entendimiento, solamente marcan con intensidad y con continuidad el ritmo los 2 corredores del Real Capo Tobón, Lucho Herrera y Óscar de Jesús Vargas. No hay colaboración, lógicamente, ninguno de los 2 de la 11, Villanueva y Santos Hernández, y muy poquitas veces pasa el relevo también Jim Van der Laer y casi nunca Roland Leclerc. Por lo tanto, es lógico que con un grupo puesto detrás en formación de caza, las diferencias vayan disminuyendo de forma intensa rápidamente y los 6 corredores de cabeza pueden llegar a ser neutralizados, aunque tal vez alguno de ellos intente la aventura en solitario cuando el pelotón se les eche encima. Y si colaboran con los hombres del Clash, los corredores del PDM o los del Carrera, es decir, aquellos que tienen hombres rápidos, no van a tener ninguna oportunidad los fugados. Ahí está Ángel Camarillo, Javier Mauleón, ese es Arsenio González, Jesús Blanco Villar. Son algunos de los integrantes, Alberto Leonid Barrutia, Iñaki Gastón, Pello Rizcabestani, Fede Chávez. Los integrantes de las primeras posiciones se han echado de nuevo atrás los corredores del PDM y del Carrera. Eso significa que ellos, que son auténticos especialistas en la caza de escapados, ven que el trabajo del Clash va a rendir su fruto y que no tienen ninguna necesidad de gastar energías que van a necesitar posteriormente. Recuerden que estamos ya a muy pocos kilómetros de la línea de llegada y esos hombres con esos equipos con hombres rápidos van a necesitar todas sus energías para la disputa del sprint. Lo que habría que ver es qué hombres rápidos quedan ahí. Nos ha parecido ver a José Rodríguez, a Alfonso Gutiérrez haciendo asistencia a su coche de equipo, o bien para recibir órdenes o bien para solucionar alguna avería mecánica. El coche del PDM que sube a las primeras posiciones para dar instrucciones a sus corredores. Y ese pelotón reducido que persevera en la caza con respecto a los 6 hombres de cabeza. En la moto 1, Carlos de Andrés. Pancarta ya de 10 kilómetros, 50-100 metros les faltan a este grupo de cabeza y con una diferencia ya muy pequeña con respecto al pelotón principal que les persigue. Ahí tienen la pancarta de 10 kilómetros, ponemos crono en marcha, así Rafael Recio. Seguimos teniendo enormes dificultades para escuchar lo que nos dice Rafael Recio desde la moto 2. Ahí tenemos el paso del pelotón dentro de unos instantes por esa pancarta de 10 kilómetros para el final. 13 segundos de diferencia, 14 de los hombres de cabeza con respecto a un pelotón muy reducido con apenas 40 unidades de fruto ya producto de la primera etapa de media montaña en esta Vuelta Ciclista a España de 1991. Esta rápida pasada nos ha permitido constatar que no va ahí Uberrad, que es uno de los hombres fuertes, de los hombres veloces y que además está en buena forma. La atención, desde luego, como les decía Pedro González, estará centrada en saber exactamente qué hombres rápidos marchan en ese grupo, aunque hay buenos jugadores y el equipo del Clash Cajas Tour tiene a 2 de ellos, como son Pello Rizcabestani y Federico
Coetade. Se va reduciendo todavía más la ventaja de los fugados, tan solo 11 segundos ya los que mantienen Vargas, Herrera, Leclerc, Van der Laer, Hernández y Villanueva. A punto, por tanto, ya de ser neutralizados con esa diferencia que no llegaba a los 15 segundos a 10 kilómetros de la línea de meta. Y ahí tienen los 170 kilómetros que hasta ahora han transcurrido en 4 horas 30 minutos 20 segundos, un promedio de casi 39 kilómetros por hora. Está rodando, por tanto, rápido. Y es difícil precisar en estas tomas qué hombres llegadores, qué sprinters pueden figurar en este pelotón. Lo comprobaremos en cualquier caso, intentaremos ir comprobándolo dentro de unos instantes con la colaboración de nuestros compañeros en situaciones de carrera. Ahí estamos viendo con la colaboración de Jim Van der Laer, el corredor del equipo Tulip, y con la presencia como convidados de piedra de los dos hombres de la 11, Villanueva y Santos Hernández, y tampoco sin una especial colaboración por parte del francés del equipo Maya, Roland Leclerc. Ahí vemos en esta imagen desde el helicóptero la diferencia que existía, y ahí estamos viendo la cabeza del pelotón. Ahí está Peter Ilsen, el corredor del equipo Seur, pasando también ahora las primeras posiciones. Tal vez José Rodríguez pueda ser uno de los pocos sprinters que viene en este grupo, y ello está haciendo que los corredores del Seur también reciban las órdenes de José Antonio González Linares para entablar la persecución en colaboración con los corredores del equipo Club Cajastur. Arsenio González también pasa la primera posición por parte del Seur, John Unzaga, igualmente José Rodríguez, el que decíamos ya estaba presente. Los del Clasi y los del Seur están siendo, por tanto, los protagonistas de estos últimos kilómetros de la persecución. Jesús Blanco Villar también metido entre las primeras posiciones de este pelotón perseguidor, y los 6 hombres de cabeza pasando aproximadamente ya unos 8 kilómetros de la línea de llegada. La diferencia se va reduciendo todavía más. Ahí en ese puente tenemos tomada una referencia. 10 segundos. 10 segundos solamente, hombres del PDM. Jesús Rodríguez del Mavisa, y está Miguel Indurain. Aparece Johnny Wells, que es el corredor de la 11 que veíamos ahí en el centro de las imágenes. Raúl Alcalá, ahí le tienen pasando las primeras posiciones. El corredor mexicano del equipo PDM. De momento no se ven los acreditados llegadores en esta jornada. Ahí está Alfonso Gutiérrez, me ha parecido ver al menos su dorsal. A mí también me pareció ver antes a Alfonso Gutiérrez, también a José Rodríguez, con seguridad metido en este grupo. No se percibe de momento la presencia de ninguno de los llegadores extranjeros, por lo menos de ninguno de los llegadores superacreditados. ¿Sí, Carlos? Menos de 6 kilómetros ya para la línea de meta, se mantienen esos 10 segundos entre la cabeza de carrera y la cabeza del grupo, Roland Leclerc, José Luis Villanueva y Santos Hernández, que miran constantemente hacia atrás y ven que de momento se mantienen esos 10 segundos que llevan ya durante estos últimos 3 o 4 kilómetros. Ese es el ritmo que está marcando Luis Herrera. Van a tener que apretar un poquito más los dientes los corredores empeñados en realizar la caza de los fugados, porque sigue manteniéndose la ventaja. Van pasando los kilómetros y todavía se mantiene esta ventaja de 10-11 segundos del sexteto de fugados sobre el pelotón. De esos 6 fugados son Jim Van der Laer, el corredor del Tulip que tienen ahora en sus pantallas, y el francés del equipo Amaya, Roland Leclerc, los que menos desgaste han tenido, junto lógicamente a los 2 del equipo de la 11. Parece que al menos de cara a una victoria parcial, si se llegara con la situación que actualmente presenta la carrera, los 2 corredores colombianos no tendrían ninguna opción, y como siempre confiar en las posibilidades de un belga, ya que siempre que hay un hombre de esa nacionalidad en un grupo hay que confiar en sus posibilidades a la hora de llegar. Ustedes están viendo cómo la ventaja sigue manteniéndose en 10 segundos cuando deben quedar. Ahí está, nos lo indica Carlos de Andrés, 5 kilómetros para línea de meta. Seguimos con dificultades para escuchar el sonido de esa moto. Ahí están pasando bajo la pancarta de 5 kilómetros el pelotón, 10 segundos después de que lo hicieron los 6 hombres de cabeza. Siguen siendo Klaus Cajastur y Seur en las primeras posiciones del pelotón los que mantienen el ritmo de la persecución,
Y atención porque aquí delante, en este primer grupo, pueden empezar a producirse maniobras. Cuando ya el pelotón se los está echando encima, cuando ya ven que la escapada puede ser neutralizada, aunque la reducción de la ventaja es demasiado lenta, y todavía pueden concebir esperanzas los 6 hombres de delante de llegar a la línea de meta. Si hubiera habido más colaboración, si no hubieran sido fundamentalmente los 2 hombres del equipo colombiano del Real Postobón los que hubieran mantenido el ritmo, ahí está Liberio Rincón, le veíamos con el dorsal de primer neoprofesional. Este es Peter Winen, el campeón de Holanda del equipo Buchler, delante de él Audelino Cubino, y nos sigue costando ver hombres con posibilidades de victoria. De momento, lo único que claramente hemos precisado de los sprinters que actualmente hay en el pelotón de la Vuelta a España, y sin ser de los más acreditados y de los hombres rápidos, es el corredor del equipo Seur, José Rodríguez, el único que con seguridad está. Mientras tanto, en la cabeza y tienen con Roland Leclerc, atención, dispuesto a demarrar. El corredor francés del equipo Maya, que ha salido rápidamente con la reacción inmediata por parte de José Luis Villanueva, el corredor del equipo de la 11, que ha salido tras el corredor del conjunto de la Maya. Santos Hernández, atención, es el que va a demarrar ahora por la parte derecha de la carretera. El corredor español del conjunto de la 11 ha salido rápido tras él. Ha apretado el ritmo el corredor belga Jim Van der Laer del Tulip. Santos Hernández, que ha cogido unos metros de ventaja, llevándose casi a su rueda al corredor belga. Atención a ver si consigue establecer el contacto rápidamente rodando el corredor español. Parece que ha hecho hueco, le cuesta al belga, que ha hecho más esfuerzo que él, el alcanzar la rueda del corredor español. Evidentemente no es notoria su especialidad de rodador, es más bien un buen escalador de media montaña sobre todo, pero de momento su menos desgaste en lo transcurrido de la etapa le hace tener quizá más fuerzas que el resto de los hombres que componían ese grupo, y ha conseguido esos metros de ventaja sobre un Jim Van der Laer que se le está echando rápidamente encima. Parece que se está echando encima al corredor belga, le ha alcanzado a Santos Hernández. Los 4 de detrás vienen todavía bastante cerca, aunque parece que los colombianos han arrojado la toalla en la persecución. No tienen ya posibilidades, parece ser, de alcanzar. Estas aceleraciones en el grupo delantero también han permitido que se siga manteniendo esa ventaja con respecto al pelotón perseguidor. Santos Hernández y Jim Van der Laer, lo malo es que si llegan los dos probablemente vaya a ganar el belga. Evidentemente un hombre más ducho en este tipo de circunstancias. 3 kilómetros, el pelotón que alcanza los 4 perseguidores. Atención porque al final se va a neutralizar la escapada, el pelotón que ya está llegando, el pelotón que se ha echado encima. Y atención porque hay un nuevo de barraja, carga otra vez de José Luis Villanueva, el corredor del equipo de la 11, que nuevamente ha saltado de este grupo de 6 a punto de ser neutralizado por el pelotón. Nuevamente el corredor andaluz del equipo de la 11, que a punto estuvo de ganar en esta temporada la Vuelta a Andalucía y que luego consiguió triunfar en la Vuelta a Murcia, manteniéndose ahora en las primeras posiciones de este pelotón, de este grupo ya neutralizado por la cabeza del gran pelotón y el corredor de la 11 con esos metros de ventaja cuando faltan poquito más de 2 kilómetros para el final de la etapa. Villanueva sí que es un buen rodador, un hombre de gran estilo a la hora de manejar los grandes desarrollos, va manteniendo esa exigua diferencia con el pelotón que se va echando encima cuando estamos en los metros finales. Mira hacia atrás, tan solo 2 kilómetros, mira hacia atrás José Luis Villanueva, ya es el grupo entero el que persigue al corredor jerezano que dirige Manolo Sáenz. Va a tener muy difícil José Luis Villanueva hacerse con el triunfo porque el ritmo por detrás es fortísimo. Perdón, el sprinter de Paternina sí va en este pelotón, hay que indicar que tiene posibilidades también de vencer. Alfonso Gutiérrez, evidentemente, si se produce la neutralización de José Luis Villanueva, tendría posibilidades de conseguir la victoria. Atención porque sí que van a alcanzar el corredor cuando falta aproximadamente 1 kilómetro para el final de la etapa, cuando ya está llegando la Vuelta Ciclista España al paseo marítimo de Palma de Mallorca, el pelotón que neutraliza bajo la misma pancarta de 1 kilómetro prácticamente la neutralización de José Luis Villanueva. Todavía en la cabeza el corredor jerezano, pero siendo ya alcanzado por el pelotón, por lo tanto va a haber sprint, va a haber llegada masiva de estos 40 corredores que aproximadamente componen este grupo, y veremos las acciones individuales que a partir de ahora comienzan a producirse con los pocos hombres rápidos que quedan en este pelotón. Hay que aprovechar esta oportunidad para los que hayan pasado la montaña, para los que hayan conseguido meterse en este primer grupo, aquellos hombres que a lo mejor, sin ser de los mejores sprinters del pelotón, han conseguido estar ahí, cuando de momento estamos viendo un demarraje también que ha conseguido algunos metros de ventaja con respecto al pelotón.
Veremos cómo se resuelve finalmente esta séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, aquí en Palma de Mallorca, en esta primera de las dos etapas que tendrán lugar en las Islas Baleares. El pelotón otra vez compacto, los sprinters cogiendo sitio, los lanzadores poniendo a sus hombres la buena educación. Y atención a Alfonso Gutiérrez, que se está metiendo por el centro. Atención a Alfonso Gutiérrez, que parece claramente cobrar ventaja. El corredor español del equipo Paternina Don Zoilo cuando afrontan la última recta ya, pero muy cerca todavía corredores con posibilidades en el sprint, entre ellos José Rodríguez, el corredor del equipo Seur, al que vemos en la segunda posición abriéndose. Alfonso, atención, que se ha quedado descolgado. Atención a las posibilidades del corredor del equipo Carrera, que también figuraba en las primeras posiciones. También el del TVM, atención, va a conseguir la victoria Jesper Skibby. Otra vez Jesper Skibby, el danés del equipo TVM, que se ha impuesto otra vez en la línea de llegada. Segunda posición para Stephen Rooks, la tercera ha correspondido al italiano del Carrera, Maximilian Sciandri. Así pues, victoria para Jesper Skibby, segundo triunfo del corredor danés. Ahí tienen la repetición de la llegada. Se ha equivocado desde mi punto de vista Alfonso Gutiérrez al salir desde tan lejos. Quizá ha pensado que ante la ausencia de sprinters acreditados podría alcanzar la victoria desde lejos, y ante hombres que si no con tanta punta de velocidad, sí con mayor potencia, le flanqueaban, ha tenido que sucumbir el corredor del Paternina. Ahí está la repetición de la llegada, esta fotofinish de la 2, primera posición para Jesper Skibby, segunda posición para Stephen Rooks, la tercera ha correspondido a Maximilian Sciandri. En sexta posición podemos distinguir el jersey del líder de la Vuelta a España, Melchor Mauri, que necesita entrar en las primeras posiciones para mantener por puntuación con respecto a sus compañeros Anselmo Fuerte y Herminio Díaz Zavala su privilegiada posición. Ahora llega un segundo grupo en el que vemos a Uberrad, a Guido Bontunti, también a Martín Farfán, a 1 minuto y 35 segundos. Ahí están viendo llegar a los corredores de ese grupo, también a Abelardo Rondón. Magnífico. Por lo que respecta a las posiciones de cabeza en la general, van a tener alguna pequeña variación, toda vez que Johnny Bells va a desaparecer de la cuarta plaza. Mauri Fuerte y Díaz Zavala en el mismo tiempo. La cuarta posición va a corresponder a Marino Lejarreta a 16 segundos, el mismo tiempo que Villanueva. Chozas a 33, Santos Hernández a 56, Raúl Alcalá a 1.03 e Iñaki